Aunque no lo parezca, este cartucho delgado y diminuto es uno de los más extraños y devastadores que existen. Tiene una bala más pequeña que la del 22LR, pero es capaz de atravesar chalecos antibalas y destrozar la carne de quien tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Esta pequeña bestia se llama 4.6 x 30 milímetros, un cartucho creado por Heckler & Koch con un objetivo claro: romper las reglas del combate moderno. Pero, a pesar de todo su poder, parece que su historia no llegará tan lejos. Yo soy Philip y hoy vas a conocer 5 cosas que no sabías del extraño cartucho HK 4.6. Y ya lo sabes, estás en NIS Army. En los años 90, algo comenzó a inquietar a la OTAN. Cada vez más soldados y grupos especiales del mundo, incluyendo enemigos potenciales, empezaban a usar protección balística personal, y los cartuchos tradicionales como el 9 milímetros simplemente ya no daban el ancho. Mientras la Unión Soviética y China avanzaban en el desarrollo de municiones capaces de perforar chalecos antibalas, la OTAN lanzó un reto a las industrias armamentísticas europeas: crear un cartucho compacto, ligero y perforante. La casa alemana Heckler & Koch tomó la tarea, aunque se tardó 6 años en responder, pero cuando lo hizo, no decepcionó. En 1999 presentó oficialmente el 4.6 x 30 milímetros, un cartucho diseñado desde cero en colaboración con Ruach Amotech. Y ojo con esto, usa una bala de acero sólido recubierto en cobre, de apenas 4.6 milímetros de diámetro, con una masa de 26 granos, montada sobre un casquillo de 30 milímetros y una longitud total de solo 38 milímetros. En resumen, una especie de mini subfusil de asalto en forma de cartucho de pistola. Y aunque pesa apenas 7 gramos, logra reducir casi en un 50% el peso del cargador frente al 9 milímetros tradicional, mientras que este perfora protecciones que el 9 milímetros nunca pudo atravesar. Pero créeme, lo más impresionante no es su tamaño, sino la potencia que puede desatar. Esto que ves aquí es un cartucho 4.6 HK perforante, y esto otro, una armadura con placas de titanio de 1.5 milímetros, reforzada con 40 capas de Kevlar. El resultado: la destroza completamente. Aunque pesa apenas unos gramos, este proyectil tiene una velocidad y poder de penetración que deja en ridículo a muchos cartuchos más grandes. De hecho, su rendimiento es comparable e incluso superior al del famoso 5.7 x 28 milímetros OTAN. Sí, el mismo que dispara la pistola 5.7, también conocida como la mata policías. ¿La clave? Una bala construida casi por completo en acero sólido, con apenas una fina cubierta de cobre. Ese núcleo duro le permite perforar fácilmente carrocerías de vehículos, chalecos balísticos avanzados y, por supuesto, tejidos anatómicos sin piedad. Pero el secreto no solo está en el material, sino en la velocidad. Desde cañones de solo 18 centímetros, este proyectil puede alcanzar velocidades de 700 a 730 metros por segundo. Eso lo coloca casi al nivel del 5.56 OTAN o el 7.62 x 39 milímetros, pero en un cartucho miniatura. Y no olvides esto: con un proyectil de apenas 26 granos, logra generar hasta 540 joules de energía, un número impresionante para su tamaño. Todo esto combinado da como resultado un cartucho preciso, imparable y sí, letal. Pero espera,
porque para defensa, el 4.6 por 30 milímetros no se limita a proyectiles perforantes. También existen variantes aún más destructivas, y justo ahora te las voy a presentar. Aunque este cartucho diminuto fue creado con un objetivo muy militar, perforar los chalecos antibalas más avanzados del Ejército Rojo, la realidad es que el HK 4.6 por 30 milímetros tiene mucho más que ofrecer. Porque sí, más allá del clásico proyectil perforante, existen variantes para distintos tipos de amenazas, y algunas de ellas son incluso más brutales. Primero está la Full Metal Jacket SX. La versión estándar parece normal, pero no te dejes engañar. Sigue siendo una bala de altísima velocidad, gran precisión y capaz de transferir una cantidad de energía impresionante, incluso a 200 metros de distancia. Pero si hablamos de destrucción interna, la que le roba la atención es la variante Action SX, una bala diseñada para expandirse violentamente al impactar la carne humana, creando un canal de herida mucho más agresivo y al mismo tiempo manteniendo una buena penetración contra superficies duras como puertas de autos o chalecos. Y ya si lo que se desea es destruir sin piedad, incluso al blanco bien protegido, la variante APSX es una pesadilla en miniatura, un proyectil de acero sólido capaz de atravesar placas de titanio de 1.5 milímetros, reforzadas con 40 capas de Kevlar, incluso a 200 metros de distancia. Sí, este cartucho puede ser más pequeño que un 22LR, pero tiene el poder de atravesarte como si no tuvieras nada puesto. Toda esta tecnología y todas esas variantes no han sido suficientes, porque el 4.6, a pesar de lo que puede hacer, parece estar destinado al olvido. ¿La razón? Ahora mismo te cuento por qué este cartucho, que parece salido del futuro, apunta a ser uno de los fracasos más silenciosos de HK. Tal vez hasta este punto del video te estés preguntando si este cartucho es una bestia en miniatura, capaz de atravesar blindajes como mantequilla. ¿Por qué nadie habla de él? ¿Por qué no es tan popular como el 5.7 por 28 milímetros, por ejemplo? Bueno, ahí mismo está la respuesta. Cuando la OTAN pidió un nuevo cartucho para defensa personal en los años 90, FN Herstal se adelantó al juego. Presentaron su 5.7 por 28 milímetros junto al icónico subfusil P90, y el dúo rápidamente ganó fama. El cartucho cumplía con lo necesario: perforante, compacto, ligero y probado arduamente. Pero 6 años más tarde, HK entró al ring con el 4.6 por 30 milímetros, un cartucho que en pruebas técnicas demostró incluso mayor poder perforante que su rival belga. Y entonces vino la gran decisión: ¿cuál de los dos debía adoptar oficialmente la OTAN? Tras años de pruebas comparativas, alcance, penetración, precisión, logística, en 2003 el veredicto parecía claro. El 5.7 por 28 milímetros fue declarado el ganador, pero la delegación alemana dijo no. Todo se vino abajo. Ninguno de los dos fue estandarizado. Ambos proyectos quedaron congelados por décadas, y recién en años recientes se ha reconocido oficialmente, pero ya no como cartuchos para pistolas o subfusiles, sino como municiones especializadas. Una oportunidad perdida, un desastre burocrático y el comienzo del fin para la bestia diminuta de HK. Todo esto ya era grave, pero lo que terminó de sepultar al 4.6 no fue una decisión política, sino algo aún más desastroso. Te lo explico ahora. Mientras FN Herstal entendió
que su proyecto podía ir mucho más allá del mundo militar, HK se quedó dormido al ver que la adopción del 5.7 por 28 milímetros iba para largo. FN no se quedó esperando. Decidió expandir su cartucho al sector civil y fue entonces cuando su estrategia explotó. Videos en YouTube, videojuegos, películas. La 5.7 y el P90 pasaron a ser íconos, tanto así que otras casas empezaron a diseñar pistolas para ese cartucho, y hasta el día de hoy el 5.7 sigue vigente y presente fuera del ámbito militar. ¿Y qué hizo HK con su 4.6 por 30 milímetros? Nada, nunca lanzaron versiones pensadas para civiles, nunca intentaron llevar el cartucho al público en general, y para el colmo, solo existe un arma que lo dispara, el subfusil MP7, un arma ligera, versátil y muy superior al P90 en ergonomía y manejo, pero condenada a la exclusividad. Mientras FN posicionó su cartucho en un fenómeno cultural, HK dejó que el suyo se quedara relegado al olvido. Y aunque hoy en día otras casas han intentado rescatarlo, el daño ya está hecho. Este desinterés de sus propios creadores, sumado al fracaso del proyecto OTAN, hacen muy difícil que esta pequeña bestia logre sobrevivir a largo plazo. Pero HK no es el único que ha cometido este error. El 22 TCM es otro pequeño cartucho que ruge fuerte, pero que también parece condenado al olvido. Conoce su turbulenta historia en el video que aparece en pantalla. Te ha hablado Philip y esto fue MIS Army.